Hola, esta semana retomamos pequeñas historias, grandes lecciones. La verdad es que la Biblia está llena de personajes apasionantes de los cuales podemos aprender muchas cosas. El apóstol Pablo nos decía que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y la verdad que hay una fuente de sabiduría en la Biblia, la palabra de Dios, a través de las cuales nosotros aprendemos cómo vivir nuestras vidas cristianas frente al mundo y también frente a nuestro Padre Celestial. Una de esas vidas se encuentra relatada en el libro de Jueces. En el capítulo 13 y el versículo 4 leemos que un ángel se apareció a la mujer de Manoa y le dijo: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este fue el anuncio del nacimiento de Sansón. Y he titulado esta reflexión Sansón, una vida de contrastes. La verdad es que es apasionante detenerse en la historia de este juez de Israel. En primer lugar, podemos ver que él fue separado como un nazareo, es decir, una persona que debía vivir una vida consagrada al servicio de Dios. Sin embargo, se enredó en asociaciones perversas. Aquí en Jueces capítulo 13 y versículo 5 hemos leído cómo el ángel le explicó a la madre de Sansón cómo el niño debía vivir. Esto habrá de repetirse otra vez también con el padre de Sansón, quien pide explicaciones. Y más tarde, en el capítulo 16, el propio Sansón le descubre su corazón a Dalila y le dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Así que él fue llamado desde antes de ser concebido, ya en los planes de Dios, para una vida de servicio, para un liderazgo sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, él pronto comenzó a enredarse en asociaciones perversas. En el capítulo 14 se nos cuenta que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, una mujer que no era del pueblo de Dios, y en la ley de Moisés estaba claramente especificado que no debían entrar en contacto o en pacto matrimonial con mujeres paganas. Y dice que él subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Así que rápidamente le vemos involucrado en situaciones comprometidas para una persona que debía vivir como siervo de Dios. Luego la vida de este hombre, llena de contrastes, nos presenta que en algunas ocasiones vemos vestigios de vida espiritual. En el capítulo 13 y el versículo 25 dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. En el capítulo 15 y el versículo 14 dice que los filisteos vinieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos, y así obtuvo una extraordinaria victoria. Sin embargo, este hombre fue dominado por apetitos carnales. Es allí
en el capítulo 16, donde le vemos ya en Gaza descendiendo a tener contacto con una ramera. Y ella se lo dijo a los de Gaza. Dice, Sansón ha venido acá. Y le rodearon y acecharon toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Así que vemos este contraste en la vida de Sansón. Por un lado, momentos de espiritualidad, de ser un instrumento en las manos de Dios, pero también con una fuerte inclinación a pecados carnales a los cuales él respondía de una manera fácil. Era valeroso en la batalla. En el capítulo 15, el versículo 11, vemos que vienen contra él 3.000 hombres de Judá a la peña donde él estaba escondido, porque los filisteos estaban reclamando que fuese entregado. Y él accede a enfrentar a los filisteos y produce una gran matanza de los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, le vemos infantil en sus planes. En el capítulo 15, versículo 4, él ha participado de un juego de azar, intentando ganar 30 mudas de vestidos en la boda que celebraba con aquella mujer filistea. Como aquello, la adivinanza que él propone es descubierta, pues toma venganza cogiendo a zorras y uniendo sus colas y prendiéndoles fuego para incendiar el campo del que habría de haber sido su suegro. Así que le vemos con un infantilismo, con unas actitudes realmente egoístas que trajeron tristes consecuencias para su vida y para el pueblo de Dios. Poderoso en fuerza física, sin embargo, fue débil para resistir la tentación. Prácticamente la característica extraordinaria de Sansón era que era un hombre que tenía una fuerza extraordinaria con la cual realizó grandes hazañas. Sin embargo, no tenía la misma fuerza espiritual para oponerse a aquellas cosas que su hombre pecaminoso y carnal le pedían, y muchas veces fue arrastrado a situaciones de pecado. Nació y vivió llamado como juez de Israel. Sin embargo, murió siendo un juguete de los filisteos. En el capítulo 16, versículo 25, nos dice la Escritura que luego de haberle cautivado, porque Dalila consiguió que revelara su secreto y aquella cabellera que nunca debía ser cortada como correspondía a un nazareo, pues él queda debilitado, los filisteos le quitan los ojos, lo ponen a trillar el grano como un animal de carga y finalmente en una de sus fiestas le llaman para que les divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas del edificio en el que ellos estaban. Así que un hombre que nació para ser juez de Israel, para liderar una generación del pueblo de Dios en victoria sobre sus enemigos, muere siendo un juguete de los filisteos. Estas son las virtudes y defectos de un personaje bíblico muy famoso. Pero para acabar debemos recordar que su nombre aparece mencionado en la galería de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 y el versículo 32. A pesar de su desliz amoroso con Dalila, no solo le quitó la fuerza, sino también puso una mancha permanente sobre su nombre. Sin embargo, Sansón demostró una fe inamovible en el Dios de Israel, al orar pidiendo fuerzas para ejecutar justicia contra sus enemigos. Dios escuchó su oración y fue así, dice Jueces, que mató más filisteos al morir que mientras vivió. Y Hebreos le recuerda, entre aquellos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones.
Y prácticamente todas estas cosas se cumplieron en la vida de Sansón. Conquistó a sus enemigos, hizo justicia en muchas situaciones. Durante 20 años juzgó a su propio pueblo Israel. Alcanzó aquellas promesas que Dios le había hecho y tapó boca de león, porque en una circunstancia especial pudo vencer uno de estos animales. Así que Sansón nos queda como una figura de grandes contrastes, pero lamentablemente hay una mancha en su testimonio que ninguno de aquellos que somos hijos de Dios debiéramos tener. Una pequeña historia, pero una gran lección. Que el Señor nos ayude a responder a cada uno de nuestros llamados, viviendo en santidad y viviendo cada día para hacer su voluntad.